todas las voces. Pablo Vilsky, periodista desde Rosario, que ya de alguna manera es una voz conocida en el programa porque ha participado en varias oportunidades. Pablo, te saludamos desde la 530, desde todas las voces en Buenos Aires y también en Causachuncoca, en Cochabamba, en Bolivia, en esta transmisión colectiva por un montón de radios que hacemos todos los sábados. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todas y todos. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenido. Un gusto tenerte nuevamente para el análisis. Hoy arrancamos con vos este programa. Pablo, bueno, ¿cómo? Gracias por llamar, el gusto es mío. ¿Me decías, Sixto? Sí, Pablo, ¿cómo estás viendo el caso de la pandemia, el tratamiento, el rol que están jugando los gobiernos en algunos países, sobre todo de nuestra América Latina? Diríamos, ¿cuál es el estado de situación en América Latina sobre el coronavirus? Bueno, América Latina ya registra el 40% de las muertes mundiales en coronavirus, o sea, se está convirtiendo en otro de los epicentros de la pandemia, que primero fue Europa, después Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país de América con más casos, pero ya cada vez se le acerca más en muertes diarias y en casos confirmados nuestra región de América Latina, digamos. En una respuesta breve, Sixto, no estamos en un buen momento, están aumentando mucho los casos en América Latina. Decíamos, después de Estados Unidos, que es el país que más casos de todo el continente, pero ya dentro de América Latina tenemos Brasil, va primero en cantidad de enfermos y de muertos, y con un crecimiento diario muy importante, ¿no? Por ejemplo, Brasil está teniendo 450.000 casos y 25.000 muertos, pero hay muchos médicos que dicen que estas cifras, además de no ser del todo confiables, ¿no? Pueden subir mucho más, ¿no? Segundo, en América Latina está Perú con 130.000 casos y 4.000 muertes. Tercero, Chile con 82.000 casos y 800 muertos. Cuarto, México con 78.000 casos y más de 8.500 muertes, y quinto, Ecuador, con 40.000 casos y 3.500 muertes. Pero bueno, de aquí yo quisiera hacerte el comentario, digo, bueno, el impacto económico va a ser tremendo, el 40%, en promedio, un 40% de la economía de estos países es informal, o sea que hay millones de personas que ya se quedaron sin trabajo. Pero quería hacerte breve referencia a dos casos particulares dentro de América Latina, ¿no? Y tienen que ver con las distintas actitudes. Vos bien decías cuáles han sido las distintas reacciones de los distintos gobiernos en función de esta situación. Como decíamos, se viene complicando y mucho en América Latina. La cuestión sanitaria y la cuestión social, la cuestión de la gente que tiene hambre, que se queda sin trabajo. Pero además, ¿por qué te voy a destacar dos países de estos? Brasil y Ecuador. Porque además en esos países, y sobre todo en Brasil, además de una crisis sanitaria gravísima, además de una crisis económica social gravísima, hay una crisis política gravísima, con un presidente como Jair Bolsonaro que tiene más de 40 pedidos de juicio político en el Congreso, que la Policía Federal allanó una serie de instalaciones, de oficinas, de personas que financian y que hacen las campañas de noticias falsas, ¿no? Que bueno, que ustedes como latinoamericanos la conocen, la han padecido en Bolivia contra Evo Morales, y bueno, en todos los países se está usando este tipo de usinas para hacer mucho daño, ¿no? Noticias falsas. Bueno, y hubo ahora la Corte Suprema lo está investigando a Evo Morales. Digo, a esto se suman los 40 pedidos de juicio político, algunos por casos de corrupción económica, otros por que directamente lo acusan de criminal, porque ya sabemos que Jair Bolsonaro milita contra la cuarentena, sale a hacer reuniones,
Y además, lo otro que hay que destacar es que, bueno, Jair Bolsonaro y sus adherentes, los que salen junto con él, armados, con banderas de Estados Unidos, salen contra el Congreso. Hay una gran embestida contra el Congreso y contra la Corte Suprema. O sea que Jair Bolsonaro, a ver, por un lado dice, pongo cada vez más militares, los civiles no saben gobernar, el Congreso no sirve para nada, que cierre la Corte Suprema. Digo, ya su gobierno se está pareciendo mucho más a otra cosa que no tiene que ver con un gobierno democrático, por más que haya llegado legítimamente al poder. No sé si se entiende. Digo, hay un proceso de militarización en toda América Latina, y Brasil es uno de los países que va a la cabeza. No tiene ministro de salud, ya 2 se fueron. Es muy difícil ser el ministro de salud de alguien que no protege a la población, ¿no? Los legisladores hablan de una escalada autoritaria, y mientras tanto hay cifras de muertos, cifras récord de desempleo, 5 millones, en los últimos 3 meses, 5 millones de personas perdieron el trabajo, y se espera la peor recesión en 120 años. Y ya para antes de despedirme, digo, ¿por qué Ecuador? Porque Ecuador, en medio de todo esto, el presidente de Ecuador, cuando muchos gobiernos del mundo, incluso gobiernos conservadores, tratan de ofrecer recursos para paliar la crisis, el gobierno de Ecuador hizo un nuevo recorte de salarios, de sueldos, de jubilaciones, echó empleados públicos, 4.000 millones de dólares para reducir el gasto público, como dicen los neoliberales, en medio de la pandemia, y siendo uno de los países más comprometidos, el 5º país comprometido en la región. Lenín Moreno echa docentes, echa empleados de la salud, sigue con el plan de privatizaciones masivas, 10 empresas públicas serán privatizadas, la aerolínea, ferrocarriles, medios públicos. Cuando se habla de reforzar el Estado, Lenín Moreno evidentemente está en otro lugar. Y ya para despedirme, estaba escuchando lo que venían diciendo, muy interesante, me voy a quedar escuchando a Estela Caloni, Zaffaroni y el propio Evo Morales, que hablaba de la presencia de la CIA y de Estados Unidos cada vez más en la región. Bueno, esta semana acaban de llegar a Colombia más tropas de Estados Unidos, la asistencia de fuerza de seguridad se llama, supuestamente, y ustedes como yo saben bien que ese supuestamente significa que es nada más que una excusa, para ayudar a la lucha contra el narcotráfico. O sea, tenemos 2 intentos de incursiones a Venezuela, el acoso a los barcos cerca de la costa de Venezuela, y ahora tenemos una fuerza especial, pero estamos hablando de muchos hombres, en Colombia, ¿no? Digo, la presencia del imperio ahí al acecho en medio de la pandemia y los problemas que tienen los distintos países de la región, ¿no? Muchas gracias por ese análisis internacional desde el Eslabón, allá en Rosario, el periodista Pablo Bilski. Un gran abrazo, hasta una nueva comunicación, un nuevo encuentro. Hasta el nuevo encuentro, muchas gracias por llamar, saludos para todas y todos, un abrazo. Ahí estaba el estado de situación en América Latina sobre la pandemia. Todas las voces.